Bienvenido a la segunda entrega de su unidad temática pelvis del curso de anatomía para segundo año impartido por mi persona. Para mí es un gusto estar de nueva cuenta con usted en esta ocasión desde la virtualidad. Tendremos el gusto de observar inervación, irrigación, drenaje venoso y linfático de la pelvis. Posterior a esta entrega, usted podrá completar su corto que estará presente en el portal académico para completar la nota respecto a esta unidad temática. Muy bien, en este caso vamos a analizar en primera instancia la porción somática o los nervios somáticos, es decir, los que producen inervación motora y sensitiva de las estructuras presentes en la pelvis. Primera ocasión, hablaremos de que hay dos plexos somáticos significativos a nivel de la pelvis, el plexo sacro y el plexo coxígeo. Están situados en la pared posterolateral de la cavidad pélvica y discurren entre músculos y vasos, es decir, si usted recuerda sus sesiones previas podrá recordar que la pared de la pelvis está compuesta por la cara anterior del sacro, el músculo piriforme, el músculo obturador, el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso, de tal manera que en este caso este grupo de nervios discurre por la pared posterolateral que está compuesta en su mayoría por el músculo piriforme. Se forman a partir de ramos de los nervios sacros y coxígeos y tienen contribuciones de las últimas vértebras lumbares, L4 y L5. Inerva miembros inferiores y músculos de la pelvis y el periné. Y también posee ramos cutáneos que producen la inervación de la cara medial del pie, la cara posterior del miembro inferior y la mayor parte del periné. Esto cobrará relevancia a la hora de observar cuál de ellos está afectado en el contexto de un trastorno o lesión nerviosa. Por ejemplo, en la ciática, que es uno de los síndromes clínicos más frecuentes a lo largo de nuestra población, usted va a encontrar que hay afectación del nervio ciático, que suele ser el que a través de su ramo cutáneo produce la inervación de la cara posterior del miembro inferior. En esta imagen usted puede observar un corte en donde usted puede visualizar la pared lateral de la pelvis, justo por encima en la cara anterior del músculo piriforme, el cual se origina en la cara anterior del sacro y desciende hasta estructuras a nivel del fémur. Cómo se presentan todas las estructuras nerviosas propias de los plexos sacros y coxígeos. Observe cómo los nervios se fusionan formando este nervio de grandísimo calibre denominado nervio ciático y pasan a lo largo del foramen isquiático mayor o foramen ciático mayor hacia la cavidad glútea. Hablemos en primera ocasión del plexo sacro. Entonces el plexo sacro se forma de los ramos S1 a S4 y contribuciones del L4 al L5. ¿De acuerdo? Lo puede observar en esta imagen como del L4 y L5 contribuye a nervios de S1 a S4 para formar estos nervios de gran calibre, en especial este, que es el que se observa con mayor definición por ser el más prominente, que es el nervio más grande del organismo, denominado nervio ciático, y que revisaremos más adelante. Está relacionado a la superficie anterior del piriforme, como ya les mencioné, y sus ramos salen por los forámenes sacros anteriores y recorren la pared de la pelvis. ¿Qué significa lo ya mencionado? A través de los orificios sacros presentes en la pared anterior del hueso sacro se fusionan y discurren a nivel de la pared de la pelvis y luego atraviesan el foramen isquiático mayor para ir a la cavidad glútea. Los ramos del plexo sacro incluyen el nervio ciático, glúteo superior e inferior, que son los principales del miembro inferior, y el pudendo, que es el más importante del periné porque produce inervación somática a muchas estructuras presentes en el mencionado. También da numerosos ramos que inervan la pared y el piso de la pelvis. La mayoría de los nervios abandonan la pelvis por el foramen isquiático mayor y entran a la región glútea.
Recuerde su pelvis, espina isquiática mayor, espina isquiática menor. Luego se forma el foramen obturador, se forma la rama isquiática, la sínfisis del pubis, la rama superior del pubis, toda la línea arqueada hacia la parte más posterior de la pelvis, recuerde la espina isquiática. Luego su articulación con el hueso sacro. Y luego que se articula con el contralateral, ¿de acuerdo? De nuevo recuerde que esta es una imagen esquemática. Muy bien, en esta pequeña improvisación de la pelvis usted podrá recordar que el foramen isquiático mayor se produce debido al ligamento que une la porción del sacro con la espina isquiática, que se denomina ligamento sacroespinoso. Y todo lo que está por arriba del sacroespinoso es el foramen isquiático mayor, y luego se forma el menor, que es una estructura que probablemente también conoce. Recuerde que está también un ligamento en la pared de la pelvis que se llama sacrotuberoso, que une el sacro con la porción tuberosa del isquion. ¿Okay? Bueno, en este caso usted podrá observar que la mayoría de estructuras del plexo sacro dejan la cavidad pélvica a través del orificio o agujero mencionado y entran a la región glútea. Sin embargo, no todos abandonan la cavidad pélvica, sino que algunos retornan o pasan cerca de ella. Hay dos nervios especiales que abandonan la cavidad pélvica por el foramen isquiático mayor y rodean el sacroespinoso y reingresan por el foramen isquiático menor para inervar pelvis y periné. ¿Cuáles considerará usted más adelante? Usted me indicará cuáles considera que son esos nervios mencionados, que no dejan la porción, que no dejan por completo la cavidad pélvica, sino que retornan a ella o se acercan a ella a través de su trayecto. Muy bien, los principales ramos del plexo sacro son los siguientes: el ciático, el pudendo, el glúteo superior e inferior y el cutáneo femoral posterior. Esas son las ramas más visibles a nivel macroscópico de los mismos. En esta imagen podemos observar cómo el glúteo superior va de L4 a S1, el inferior de L5 a S2, el ciático de L4 a S3, sin embargo posee contribuciones de más nervios, el femoral, el cutáneo femoral posterior y el pudendo. El ciático es el nervio más grande del organismo. Tiene fibras de L4 a S3, como puede haber usted observado en la imagen anterior, y se forma anterior al músculo piriforme, como ya lo habíamos mencionado, que el piriforme pertenece a la pared de la pelvis y va desde la cara anterior del sacro hacia el trocánter, usted me indicará, y abandona el ciático por el foramen isquiático mayor o foramen ciático mayor hacia la cavidad glútea. Más adelante, ya en la cavidad glútea o en el muslo, se divide en un muslo fibular común o peroneal común, ¿verdad? Al peroné también se le denominaba fíbula en ocasiones previas, y el nervio tibial. Inerva los músculos de los compartimentos posteriores del muslo, ¿verdad? El glúteo maximus, el glúteo, toda la serie de músculos presentes en el miembro inferior en la región glútea, que van a ser revisados posteriormente cuando discutamos acerca de miembro inferior, que ya se acerca ese momento, y de la pierna y el pie. Produce inervación de la parte lateral de la pierna. Muy bien, en esta imagen puede usted observar los dos ramos más significativos del ciático, el tibial y el fibular o peroneo común. Obsérvese en primera instancia en color azul o sombra azul la inervación sensitiva que produce. Por ejemplo, el tibial produce de la planta del pie, mientras que el fibular o peroneo común produce la región dorsal del pie, sobre todo cerca del borde medial, y como también produce inervación motora, por ejemplo, el tibial de los músculos de la porción posterior de la pierna. Otra rama significativa del plexo sacro es el nervio pudendo. El nervio pudendo existe por delante de la porción inferior del piriforme. Abandona la cavidad pélvica por el foramen isquiático mayor y penetra la cavidad glútea.
Sin embargo, no continúa a lo largo del miembro inferior así como lo hace el ciático, sino que discurre de vuelta a la porción de la pelvis, en específico el periné, rodeando el sacro espinoso para atravesar el foramen isquiático menor. Recuerda ese ligamento, el sacro espinoso, que va del sacro hacia la apófisis espinosa presente en el isquion. Bueno, pues este nervio en específico se acerca al sacro espinoso y luego se produce su trayectoria se modifica de tal manera que puede acercarse a las estructuras del periné. Se acompaña en todo su trayecto por los vasos pudendos internos, que vamos a ver más adelante en irrigación, e inerva piel y músculo del periné, así como el esfínter externo del ano y la uretra. Observemos en esta imagen cómo el nervio pudendo produce inervación sensitiva de estructuras genitales, sobre todo del triángulo genital y no tanto del triángulo anal a nivel de la abertura inferior de la pelvis, y cómo inerva los músculos presentes en el piso pélvico. Usted puede observar aquí al fondo el elevador del ano, el músculo transversal que está presente a lo largo de la porción más externa de la pelvis, etc. Obsérvese en esta imagen, localice el inciso donde indica el nervio pudendo. Usted podrá observar que por la fusión de nervios de S3 a S4 se produce ese nervio que desciende a lo largo del foramen isquiático mayor. Cualquiera podría pensar que desciende así como su homólogo de mayor tamaño, que es el ciático, que también va al miembro inferior. Sin embargo, su trayectoria en esta vista posterior se puede ver que no es idéntica. Obsérvese cómo pasa por debajo del sacro tuberoso y del sacro espinoso para irse a los apartados de la cavidad, del periné, ¿de acuerdo? Miren, pasa justo por debajo del sacro espinoso y el sacro tuberoso para llegar hacia el periné. En este caso puede observar cómo las ramas del pudendo inervan las estructuras presentes en el periné del hombre y la mujer. Por ejemplo, el músculo bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, el esfínter anal externo, el elevador del ano, entre otros, de tal manera que es fundamental. El bloqueo nervio pudendo era una práctica frecuente que se realizaba para aliviar los dolores en el parto. Sin embargo, en la actualidad la práctica más frecuente es la anestesia epidural. Se utiliza para evitar que la paciente sufra de dolores extremos durante la etapa de expulsión del feto. Sin embargo, es cada vez menos frecuente su uso debido a, como les mencionaba, que es más frecuente el uso de anestesia epidural, pero en los casos en los que la anestesia epidural está contraindicada, como un paciente tiene una anatomía complicada o tiene algunas enfermedades como trombocitopenia, o estamos muy cerca de la etapa de expulsión del feto, pues se llegan a utilizar ese bloqueo del nervio pudendo. La inyección se coloca en el punto en donde el nervio cruza la cara lateral del sacro espinoso, cerca de la inserción en la espina isquiática. Eso se utiliza generalmente por anatomía, ¿de acuerdo? Entonces, el proveedor de salud que realiza el bloqueo debe tener un conocimiento excelente respecto a las estructuras presentes a nivel del piso pélvico. También se utiliza en casos de dolor extremo a nivel de la pelvis y algunos procedimientos a nivel del recto y de tipo urológico. Otros ramos importantes presentes en el plexo sacro son los glúteos superiores e inferiores, que son músculos que acompañan a sus respectivas arterias y que son significativos para la inervación de los glúteos, de los grupos musculares glúteos presentes en el miembro inferior. Como lo podrá ver usted en esta imagen, por ejemplo, el glúteo inferior que tiene inervación de L5 a S2 que produce inervación motora del glúteo mayor. Otros nervios importantes, el obturador interno, el gemelo superior, el cuadrado femoral, el gemelo inferior, el piriforme, el elevador del ano, que jamás abandona la cavidad pélvica. Curiosamente, ¿verdad? Ya habíamos mencionado eso en su momento. Y algunos nervios, algunos ramos sensitivos, como el cutáneo femoral posterior, que penetra
por el sacro tuberoso hacia la piel de encima de la cara inferior de las nalgas. Nótese el cutáneo femoral posterior, cómo produce la inervación de todas estas estructuras, ¿verdad? Platicamos de la cara posterior de las nalgas o muslo. Muy bien, otra estructura nerviosa importante a nivel somático es el coccigio, el cual es un plexo pequeñísimo que recibe ramas de S4, pero se conforma esencialmente de S5 y el ramo coccigio está originado por debajo del piso de la pelvis e ingresa a la misma para formar los nervios anococcigios. Observes en esta imagen cómo el plexo coccigio ingresa a la pelvis, ¿ok? No desciende jamás hacia el compartimento glúteo, hacia la cavidad glútea, sino que persiste en la pelvis para producir inervación de plexos de nervios anococcigios. Inerva la piel del triángulo anal del periné. ¿Ya recuerda cuál es el nervio que produce la inervación del triángulo genital? Sí, el pudendo, mientras que el nervio anococcigio produce la inervación del triángulo anal. Esta no es una regla rígida, sino que algunas estructuras pueden recibir inervación por parte del pudendo, estando presentes en el triángulo anal. Sin embargo, el predominio de la inervación del triángulo urogenital está dado por el pudendo y del anal por los nervios anococcigios, que son rama de los plexos coccigios. Una vez abordamos los plexos somáticos, podemos adentrarnos a los plexos viscerales, los cuales son temas un poco más complejos. Esencialmente vamos a hablar de dos estructuras nerviosas significativas desde el punto de vista visceral presentes en la pelvis. La primera es la cadena simpática paravertebral. Esta se refiere a los extremos de los troncos simpáticos. Usted recordará que lateral a los cuerpos vertebrales discurre una cadena nerviosa y de ganglios que emite sus ramas y que produce inervación simpática, ¿verdad? Esa inervación simpática es del tipo autónomo y permite ciertas funciones constitucionales involuntarias, sin necesidad de que nosotros deseemos llevarlas a cabo, ocurren. Pues estas estructuras descienden por la superficie anterior del sacro y produce 4 ganglios y uno en medio, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Estas estructuras que estoy marcando a continuación producen 4 ganglios y uno intermedio a nivel coccigio, ¿de acuerdo? La anterior conduce fibras simpáticas hacia los nervios sacros para producir su función en el miembro inferior y en el periné. Como lo mencionábamos, ¿verdad? Estas fibras lo que hacen es que conducen el estímulo simpático hacia nervios sacros para producir la función simpática, que más adelante vamos a hacer una breve revisión de qué significa la función simpática, pero que pertenece sobre todo a su clase de fisiología. También se producen nervios esplácnicos sacros que permiten la función simpática en la pelvis. ¿Qué significa esto? Esta cadena emite unas ramas. Las estoy marcando a continuación. Esas ramas que produce se denominan nervios esplácnicos sacros y se conectan a toda la longitud de los nervios presentes en el apartado somático, ¿verdad? Que usted ya conoce que forman el ciático, que forman después el glúteo superior, el glúteo inferior. Es decir, estos esplácnicos se conectan a esas estructuras de tal manera que las estructuras que van a dar a esos tejidos también llevan una inervación visceral o simpática y no solo motora y sensitiva. Muy bien. Luego hablamos de un apartado que es predominantemente simpático, ahora hablemos de uno que es predominantemente parasimpático. Y eso se refiere a las extensiones pélvicas del apartado prevertebral. Esta porción prevertebral transporta fibras simpáticas y parasimpáticas también, así como aferentes. Inerva vísceras del periné y los tejidos eréctiles del pene. Entra en la pelvis en forma de dos
hipogástricos o dos plexos hipogástricos que provienen del plexo hipogástrico superior. ¿Cómo luce esto? Usted nota en este apartado el plexo hipogástrico superior, que son nervios por lo general parasimpáticos, pero que también se fusionan con simpáticos. Y a nivel del disco intervertebral, entre L5 y el sacro, se bifurca para producir nervios hipogástricos o plexos hipogástricos. Luego de unirse con los nervios esplácnicos pélvicos, observe con detenimiento estos nervios esplácnicos que les comenté que salen de los ganglios y de las cadenas paravertebrales, se asocian a estos plexos hipogástricos y luego forman un plexo hipogástrico inferior. Los anteriores rodean la pared de la pelvis y dan origen a otros plexos, como el rectal, el ureterovaginal, el prostático y el vesical. Luego de unirse a los nervios esplácnicos pélvicos para formar los nervios pélvicos o hipogástricos inferiores, como les mencionaba anteriormente. Entonces, dicho de otra manera, usted tiene una cadena simpática en la región anterior de su hueso sacro y luego produce un intermedio, un ganglio intermedio sobre el coxis y luego retorna para formar esta cadena de ganglios que generalmente es de predominio parasimpático. Estos ganglios emiten ramas y esas ramas se llaman nervios esplácnicos sacros. Y los nervios esplácnicos sacros se asocian con otra estructura nerviosa que también desciende, solo que en esta vez por la parte anterior de la columna vertebral y que a nivel del disco intervertebral de L5 a S1 se bifurca en plexos hipogástricos. Se asocian entonces los nervios esplácnicos con los plexos hipogástricos o con los nervios hipogástricos. Y una vez fusionados, este nervio ya no solo tiene carga simpática, sino parasimpática, y entonces forma el nervio hipogástrico inferior, también denominado plexo pélvico. Así se produce la inervación visceral de la pelvis. ¿Qué funciones tiene cada apartado a nivel de la pelvis? El apartado simpático produce la contracción de los esfínteres del ano y de la uretra, permite la contracción del músculo liso del aparato reproductor y glándulas accesorias, mientras que el parasimpático produce vasodilatación, contracción de la vejiga, la erección, modula el colon distal y las aferentes viscerales producen la sensibilidad dolorosa. En fisiología, si no es que ya lo ha observado, observará la memotecnia de que para y dispara. El parasimpático produce la erección del miembro masculino y también del clítoris, y en este caso solo en los hombres el simpático produce la contracción de un músculo que veremos más adelante, que es el que permite la expulsión pulsátil del semen. Muy bien, conceptos importantes: la prostatectomía y la impotencia. Cuando se realiza una cirugía radical para curar el cáncer de próstata, se debe realizar una extracción o una extirpación de la próstata en bloque. Es decir, que también se tiene que retirar algunas porciones relacionadas al tracto urinario. Recuérdese que la uretra prostática en el hombre discurre a lo largo de la próstata. En muchas ocasiones, debido a múltiples situaciones transoperatorias, se produce lesión del plexo hipogástrico. Recuerde que el plexo hipogástrico inferior no solo tiene porciones parasimpáticas, sino simpáticas. Entonces, prácticamente toda la inervación autónoma por parte de los genitales se ve dañada si se produce una lesión a nivel del hipogástrico, por lo que puede aparecer impotencia si los nervios no preservan su función. Por esta misma razón, las mujeres pueden tener una disfunción sexual si se dañan los mismos nervios durante cirugía pélvica, por ejemplo, cuando le quitan la matriz, una histerectomía. En la actualidad, múltiples estudios han evidenciado una reducción de la morbilidad de los procedimientos como la resección de la próstata si se realizan a través de una técnica robótica.
La cirugía robótica es un área de la cirugía que últimamente ha cobrado mucha importancia debido a que ha demostrado reducir el tiempo que el paciente debe estar ingresado posoperatoriamente y la frecuencia de las complicaciones. En Guatemala, en los hospitales públicos aún no se dispone de una opción robótica. Sin embargo, algunos servicios privados han empezado a incursionar en ese tipo de modalidades. Observemos del Nebraska Medical Center a continuación un breve video. Este video cuenta a través de un testimonio cómo, haciendo uso de un In robot my Da physical Vinci, se le November, produjo my una prostate was, prostatectomía a un my paciente que tenía PSA was cáncer de elevated to próstata some y degree. demostró que Fortunately, tenía I found a good un mejor urologist. pronóstico Cancer is just a nasty y un word. menor tiempo posoperatorio It's y a una menor feeling you don't want to frecuencia de have. lesiones internas. You know, what Por does this favor, really cheque el mean? video. Recuerde que esta presentación Is está it life asociada threatening? justo debajo del video The que le technology they compartiré use con la today to grabación de la find it presentación. and Asociado a ello también le cuelgo un video que pueda observar de una breve Hi, resección Dr. de Charles Chabert, próstata urologist desde and un director punto of de the Prostate vista Clinic. robótico. The following video continues on our series looking at En surgical este caso, lo que technique. se está The following realizando es video is una taken during a robotic-assisted resección radical prostatectomy, so a form of treatment for localized prostate cancer. de los The step ligamentos to be asociados reviewed today is a the la bladder neck próstata. dissection. At the top Más end of the adelante screen usted you can podrá see the observar cómo prostate también se with the reseca dorsal venous porciones de la complex uretra que already está suture canalizada con una ligated. sonda Foley. Traction is applied here in a cephalad Por favor, direction observe el through video the progress, which is cuando tenga oportunidad. Continuamos con nuestra presentación con arterias. Continuamos con el apartado arterial y venoso. De este apartado podemos comunicar que la arteria más significativa de la pelvis se denomina arteria ilíaca interna, que es rama de la arteria ilíaca común, que es rama de la aorta abdominal. La arteria ilíaca interna irriga la mayor parte de las vísceras presentes en la pelvis, sus paredes, su piso, las estructuras incluso del periné, y emite ramas también para la región glútea. Además de esta arteria tan importante, las estructuras pélvicas que reciben irrigación no no a través de la arteria ilíaca interna, sino a través de la aorta abdominal, son el ovario y la región media del sacro, que obtienen irrigación a través de la arteria ovárica y sacra media, las cuales son ramas de la aorta. La arteria ovárica es importante porque durante el embarazo aumenta su calibre para producir la irrigación de todo el útero. Recordemos que esta también está anastomosada con la arteria uterina y la sacra media produce la irrigación de la superficie anterior del sacro. En esta imagen puede observar las dos mencionadas. En primera instancia la arteria ovárica. En segunda instancia la arteria sacra, la cual discurre a lo largo de la pared anterior del sacro. En este corte sagital usted puede observar cómo la aorta abdominal se bifurca en un primer momento en una ilíaca común derecha e izquierda y luego la ilíaca común izquierda se bifurca de nuevo en una ilíaca interna y una ilíaca externa. Luego la ilíaca interna se bifurca más adelante en unos troncos que veremos con más detenimiento posteriormente. Bueno, de aquí de nueva cuenta una imagen en donde usted podrá observar cómo se bifurcan esas estructuras vasculares de tal manera que se produce una ilíaca común del lado contralateral y la ilíaca común del lado mencionado, pues luego se bifurca en una externa y luego en una interna, ¿ok? De la interna es la que vamos a discutir actualmente.
La ilíaca interna se origina de la arteria ilíaca común a la altura de los discos entre L5 y S1 y está anteromedial a la articulación sacroiliaca. ¿De acuerdo? Entonces, esta bifurcación se origina, o la división en la que la ilíaca común se bifurca entre externa e interna, se origina aproximadamente al nivel de L5 y S1 justo en la región donde se anastomosa el sacro con el hueso coxal. Y se divide de la siguiente manera. Observemos entonces esta diapositiva. Se divide en dos troncos inicialmente. La ilíaca interna se la puede observar en este caso y se bifurca en un tronco posterior que va a lo largo de toda la porción posterior de la pelvis y que da tres ramas. Una de ellas es la iliolumbar, la cual puede observar usted hacia arriba y que permite una rama lumbar y también una rama ilíaca, siendo la ilíaca la que produce irrigación de las estructuras ilíacas y la lumbar de algunos músculos a nivel lumbar, como el psoas, el cuadrado lumbar y la cola de caballo, que es una estructura nerviosa terminal de la médula espinal. Luego también tenemos las sacras laterales, que usted podrá observar cómo descienden del tronco posterior y se introducen dentro de los agujeros vertebrales para permitirles irrigación tanto al sacro como a esos conductos. Y finalmente la glútea superior, la cual es una arteria de gran calibre que discurre a lo largo del foramen isquiático mayor o agujero ciático mayor o foramen ciático mayor para producir la irrigación de la piel del glúteo y las paredes pélvicas, pero de la parte glútea. Por eso es que usted ve que pues a su paso atraviesa el orificio ciático y ya no se le vuelve a ver intrapélvica. Y luego podemos hablar de esta segunda rama que es más anterior, por ello se llama tronco anterior, la cual es importantísima para la irrigación de la región pélvica debido a que produce todas las ramas que irrigan las estructuras presentes en esa región. Primero podemos hablar de la arteria umbilical, la cual tiene importancia en la vida fetal porque transporta sangre hacia la placenta en el feto y luego se transforma, ¿verdad? Se degrada o se degenera para formar un ligamento. Lo puede observar usted en esta imagen. Nótese cómo ya no está teñida de color rojo porque sangre ya no pasa a través de ella debido a que fue útil en la vida fetal, pero en la vida adulta ya no tiene ninguna relevancia. De todas maneras, la arteria umbilical sí produce una rama que todavía funciona, que es la vesical superior, que va a la porción superior de la vejiga. Recuérdese que la vejiga está asociada justo por encima de la sínfisis del pubis. Otra rama significativa son las vesicales inferior, que en la mujer se denomina vaginal, porque permite la irrigación de dichas estructuras, la uterina, la rectal media, la obturatriz, la pudenda y la glútea inferior. De todas estas, la más importante es la pudenda. Recuerda usted que el nervio pudendo era un nervio importantísimo para las estructuras presentes a nivel del periné. Bueno, la arteria pudenda también lo es para las estructuras del periné. Ambos comparten un trayecto extremadamente similar y la función de la pudenda es permitir la irrigación de las estructuras del periné, por ejemplo, el pene, el clítoris y todos los genitales externos. Muy bien, las venas siguen el trayecto de las arterias, a excepción de una, la umbilical e iliolumbar. Esas dos excepciones son significativas, el resto continúa un trayecto muy similar. Drenan a la vena ilíaca interna y posteriormente a la vena ilíaca común. Piénselo de forma que la arteria lleva y la vena retorna, y si hay un carril de ida, hay un carril de vuelta, siendo entonces las arterias el carril de ida y las venas el carril de vuelta. No es como si el carril de ida va por un camino y el de vuelta por otro, sino que usualmente en las autopistas va uno y el otro retorna justo a la par. En la cavidad hay muchos plexos venosos que forman el plexo venoso pélvico, que es un cortocircuito portocava. Que el concepto de cortocircuito portocava usted lo conoce por otras estructuras que se anastomosan a otros niveles del organismo. Por ejemplo, en el esófago, en el hígado, en la región abdominal. Y son mecanismos mediante los cuales el cuerpo
permite el drenaje constante de los desechos cuando ocurre un daño o una obstrucción a nivel de alguna de estas estructuras, sobre todo del hígado. Cuando este cortocircuito falla o cuando hay un inconveniente o cuando hay aumento de la presión o se realiza mucha fuerza para defecar, este cortocircuito se dilata porque son venas que pueden sufrir una dilatación considerable. Y esa dilatación permite que se produzcan hemorroides. Dependiendo de en qué momento se produce, en qué nivel se produce la hemorroide, pueden ser internas o externas. Si se producen internas, es debido a que se produjo en un nivel más superior del canal anal, mientras que externas en un nivel más inferior. En esta imagen lo puede observar con mayor detenimiento. Obsérvese cómo porciones del sistema portal o estructuras venosas que van a dar al sistema portal se asocian a este nivel con estructuras que van a dar a las ilíacas. Y entonces por eso es que en este punto se forma esa anastomosis portocava. Usted puede observar en esta imagen cómo es que se producen esos famosos plexos, el prostático, el vesical, que como son tantos se agrupan en un gran término que se denomina plexos pélvicos. Lo puede ver con mayor detenimiento en esta imagen. Observe que siguen un trayecto casi idéntico, el tronco anterior, el tronco posterior y en general la arteria ilíaca interna. Las venas que recogen el drenaje del clítoris y el pene no siguen el drenaje clásico, sino que van directa a la cavidad pélvica por debajo del ligamento inferior del pubis. Si usted recuerda su clase donde se mencionaron los componentes importantes del pubis, se habló de que la sínfisis del pubis, caracterizada por su cartílago y sus dos ramas, luego hay unas crestas. Usted puede observar aquí los forámenes ciáticos y luego pues la abertura arqueada, etcétera. En este caso observa unos ligamentos superior, este es el ligamento superior del pubis y este que está justo debajo es el ligamento arqueado del pubis o el ligamento inferior del pubis. Pues a través de este pequeño espacio discurre esa arteria mencionada, esa vena mencionada, la dorsal profunda. Tanto la ovárica como la sacra siguen el trayecto de sus arterias homólogas. Recuerda que esas no van hacia una porción de ilíaca, sino que van directamente al abdomen, hacia la aorta. En este caso, si es homólogo, entonces no irá a la aorta, sino a la cava inferior. Las hemorroides son unas ingurgitaciones que se producen en los plexos venosos a nivel del esfínter anal. La frecuencia es de 4% en los estados. Las hemorroides pueden estar asociadas a situaciones genéticas, pero por lo general se relacionan con mayor fuerza a obesidad, a pacientes que tienen constipación crónica, problemas para defecar muy frecuentes, y lo que presenta son pacientes que presentan prurito anal, dolor, irritación. Las que están más externas se denominan hemorroides externas y están cerca del margen, y las más internas o superiores se denominan internas. Finalmente, las estructuras linfáticas. De los linfáticos, lo que hay que mencionar a nivel pélvico es que drenan a lo largo de las estructuras linfáticas asociadas a la ilíaca interna y a la ilíaca externa, así como sus ramas, y esas a su vez drenan a la ilíaca común. Finalmente hacia los aórticos, que están dibujados en esta imagen, y a los lumbares hasta el conducto torácico. No solo las vísceras pélvicas, sino también del miembro inferior y la parte profunda del perine también drenan estas estructuras. Gracias por su atención.